¿cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar con dos amigos sobre el tema de la Carmelita, ¿no es cierto? Ya los están viendo ustedes. Estamos viendo a Macarena Maquena. Ella es la presidenta de la Cofradía Nacional del Carmen y camarera de la Virgen del Carmen, y al padre Marcelo Aravena, rector del Santuario de Maipú. Antes de comenzar, me gustaría poner algunas cosas en contexto. Por ejemplo, que la advocación mariana de la Virgen del Carmen es una tradición católica que viene desde España de hace muchísimos años. Un poco antes del 1600, los frailes agustinos trasladaron consigo a la primera imagen que llegó a Chile. Durante el proceso de emancipación nacional, la figura fue instaurada históricamente como la patrona de Chile, y fue nada menos que por decreto del Papa Pío XI. El 19 de diciembre de 1926, la imagen de la Virgen del Carmen es coronada como reina de Chile por mandato papal en una masiva y emotiva ceremonia en el Parque Cousiño. Desde ahí, la fiesta se fija para el día 16 de julio. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buenos días, Buenos Miriam. días, buenos Muchas días, Miriam. gracias por la invitación. Por favor, la gracia es que hablemos un poquito. A ver, por favor, ¿quién me cuenta un poquito? ¿Cuál de ustedes dos me cuenta un poquito de cómo fue el tema de la llegada de la Virgen? Tengo entendido que ya a esa altura Chile, desde la colonia, digamos, ya era un país muy mariano. La devoción de la Virgen del Carmen, traída a Chile por los misioneros españoles, tengo entendido que los responsables de la difusión fueron los padres agustinos que se establecieron en la ciudad de Concepción. ¿Quién me cuenta un poquito de esa parte de la historia? ¿Cuál de los dos? Dale, Macarena, tú puedes. Bueno, gracias, padre. Bueno, como dice la Miriam, efectivamente, que a la gente le puede llamar la atención que no fueron los padres carmelitas, sino que los agustinos los que trajeron la devoción de la Virgen del Carmen a Chile, porque los carmelitas no estaban establecidos todavía en nuestro país. Y ellos trajeron la primera imagen que está hasta el día de hoy en la ciudad de Concepción, la primera imagen de la Virgen del Carmen. Posteriormente, esa devoción, a raíz de que la Virgen del Carmen nos regala el escapulario, se fue haciendo muy querida por el pueblo chileno, especialmente en el periodo de nuestra independencia, emancipación, porque los soldados, los ejércitos se encomendaban a ella. Y viendo que era tan milagrosa, finalmente el ejército libertador en la ciudad de Mendoza, dice la historia que en algún minuto el general San Martín, que era al parecer más devoto de la Virgen de la Merced, le dice al ejército, días antes de cruzar la cordillera, a qué advocación de la Virgen se quieren encomendar. Y hace una votación, pensando probablemente él que iba a ganar la Virgen de la Merced, y gana la Virgen del Carmen porque el ejército confiaba en la protección del escapulario. Y así fue como la Virgen primero se hace patrona del ejército libertador, y luego a lo largo de la historia viene después la Guerra del Pacífico, también se encomiendan mucho a la Virgen, y el pueblo en general, no solo los ejércitos, los soldados, la armada, sino que el pueblo chileno empieza a tener un fervor especial hacia la Virgen del Carmen, y así es como llega finalmente a ser también la reina de Chile por decreto papal, como dijo la Miriam, pero porque lo más bonito es que nace del corazón del pueblo de Chile, es el pueblo de Chile el que le pide al Papa que la nombre reina de Chile, y así se hace el 19 de diciembre de 1926, pasa a ser nuestra reina, nuestra madre y nuestra patrona. Oiga, padre, cuénteme un poquito. Desde ese momento ya empiezan las procesiones el día 16 de julio. Lentamente, ¿sí? Después del decreto papal de Pío XI comienzan las peregrinaciones, pero ya la devoción a la Virgen del Carmen estaba bastante extendida. Esto viene a fortalecer, ¿ya? Esa devoción popular. El decreto toma en cuenta la piedad popular.
¿Mm? Y oficializa el Día del Carmen. Y eso le da fuerza e impulso a las demás, a todas las parroquias y diócesis consagradas a la Virgen del Carmen. Y es impresionante ahora ver cómo de norte a sur y este a oeste de Chile podemos encontrarnos numerosísimas iglesias, catedrales, capillas, parroquias, ermitas dedicadas a la devoción de la Virgen del Carmen. Oiga, a ver, ¿usted cree que éramos más devotos antes o ahora? Porque, a ver, hubo una época, incluso, bueno, para el tema de la pandemia, por ejemplo, en el que mucha gente se quejaba porque las iglesias estaban cerradas, porque las obligaban a mantenerse cerradas, ¿no es cierto? Pero de ahí volviendo del tema de la pandemia, mucha gente volvió, pero mucha gente no volvió y se quedó con el tema de las redes sociales, ¿no? Y que se transmiten las misas a través de, no sé, YouTube, a través de los Facebook, de las páginas web en general. ¿Usted cree que en ese tiempo, porque en ese tiempo tengo entendido que se hacían las novenas, se participaba toda la familia en estas peregrinaciones y en estas procesiones? ¿Cómo ve eso usted, padre Marcelo? Bueno, ahora estamos en otra época, ¿ya? Decididamente, en la época de las redes sociales y de la comunicación instantánea, ¿ya? Antiguamente, claro, se reunía la gente, tenía sus libritos, los famosos devocionarios, ¿ya? Recurría mucho más al catecismo libro, al rezo del rosario en familia o en grupo, eh, pero ahora es diferente, ¿ya? Y el uso de las redes sociales venía en un ascenso permanente, lo que fue eh, eh, acentuado mucho por el tema de la pandemia, sin duda. Si hubo un fruto positivo de la pandemia, si se puede hablar así, es que aprendimos a usar mucho más los recursos digitales de la comunicación. Y el hecho de que estemos ahora en una reunión por Zoom es una prueba de eso. Yo creo que eso también fue una ayuda, especialmente para las personas mayores, adultos mayores o los enfermos que no podían acudir a las iglesias, ¿ya? Hasta el día de hoy, ¿ya? Y nos alegramos de que haya numerosísimas parroquias o capillas que todavía, la catedral, por ejemplo, las catedrales, todavía transmitan a sus fieles la Santa Misa, alguna adoración, alguna celebración, alguna fiesta. Eh, entonces, aunque eso también físicamente ha hecho que presencialmente el número de los participantes en las iglesias puede haber disminuido. Pero no ha sido por las redes sociales solamente, sino que porque a partir de la pandemia como que se generó un cambio en la cultura de las personas, en la forma de vivir, ¿ya? Eh, todo se hace más temprano, ¿m? Y más breve, ¿ya? Entonces, y estamos de a poco, con mucha creatividad e inventiva pastoral, conquistando personas que habían dejado de venir, que venían, pero han dejado de venir, pero también conquistando a nuevas personas que tal vez antes no venían y que ahora hay una posibilidad de captarlos, de invitarlos y sobre todo de acogerlos, ¿ya? Yo creo que tenemos que mucho aprender. Hoy día justamente estábamos en reunión de encargados y coordinadores de santuarios de la Arquidiócesis de Santiago, por decir algo, donde conversábamos sobre la importancia del ministerio de acogida, ¿ya? Y ahí yo creo que tenemos que desarrollar mucho más eso para que la gente vuelva, los que quieran volver, y para que se interesen e ingresen y participen aquellos que lo están haciendo por primera vez. Claro que sí. Oye, Macarena, volvamos un poquito a la historia, ¿te parece? Tú dijiste Bueno, que la primera imagen, la original, digamos, sigue en Concepción, pero tengo entendido que en algún momento
estuvo acá en Santiago, estuvo en la Basílica del Salvador, me parece, y también obviamente en el Sagrario. Y tú tienes mucho que contarnos ahí con el tema del Sagrario porque tú eres la dueña de esa parroquia, ¿no es cierto? No, 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 la dueña es la Virgen, pues ella es la que está ahí presidiendo. Sí. No sé, la imagen de Concepción, no sé si estuvo acá en Santiago, no quiero decir algo que pueda estar equivocándome. Lo que sí, la imagen en el fondo que se veneraba en la iglesia, en la Basílica del Salvador, esa es la imagen que se coronó reina de Chile, ¿ya? Porque En es una imagen que 1926 hablamos. llegó en un... Hablamos de Exactamente, esa imagen, 1926, claro. sí, de Ya. 1926. La imagen que se empezó a venerar en la Basílica del Salvador es una imagen que llegó de Francia al norte a un empresario salitrero de la época y que por su belleza y por su tamaño, porque mide como un metro, más de 1,90 m, la empezaron a sacar en procesiones, lo que tú comentabas antes con el padre, se rezaban las novenas, entonces la familia como que la empezó a compartir con la comunidad. Y después, en algún minuto, esa imagen, debido a las procesiones, llegó a Santiago. Y se instaló en la Basílica del Salvador, donde se le hizo un altar muy bonito, y es la imagen que en 1926 se coronó reina de Chile. Luego, con el terremoto del año 1985, la Basílica del Salvador quedó muy dañada, no se podía recuperar, bueno, fueron pasando los años, trataron de recuperarlo, no se podía recuperar, entonces, y esa imagen pertenece a la Cofradía Nacional del Carmen. En algún minuto las camareras de la cofradía vieron que se hacían las procesiones y que la devoción aumentaba, entonces la adquirieron y la llevaron al Salvador. Luego del terremoto del 85, pasan unos años, se restaura la parroquia del Sagrario, que además es la primera parroquia de Chile, está en el kilómetro cero del país, y se instala la imagen coronada reina de Chile en la parroquia del Sagrario. O sea, ese es un poco el recorrido de esta imagen que tiene tanta historia, que llegó de Francia y que yo creo que fue su belleza y su tamaño lo que fue conquistando a los fieles y hizo que se generara tanto devoción, tanto cariño a esta imagen que acompañó tantas procesiones, tantas novenas, tantas celebraciones eucarísticas. Y hoy en día está todavía en la parroquia El Sagrario, que es hoy en día santuario también de la Virgen del Carmen de la Plaza de Armas, luego del episodio que tuvo también el año 2008 de un atentado incendiario. Sí, yo quiero que después hablamos un poquito de eso, pero entre medio quiero preguntarle al padre Aravena, porque hay algo que le toca directamente, y es que nos volvemos en la historia un poquito para atrás, cuando el señor O'Higgins hizo este voto de que el pueblo debería erigir un templo en el lugar donde se diera la última batalla para la emancipación de Chile. Y ahí es donde entra directamente él, porque ahora él es el dueño de ese santuario, ¿no es cierto?, del templo votivo de Maipú. Cuénteme un poquito, padre, fue a largos años en realidad lo que se demoró el pueblo de Chile hasta erigir el templo y poderlo realmente inaugurar. Ya, dos cosas. Primero, yo no soy dueño de nada, soy un servidor. Segundo, la historia esa de O'Higgins y el voto es un poco la inversa, ¿ya? Fue el pueblo católico de aquel tiempo, el 14 de marzo de 1818, que acudió a la Catedral de Santiago a implorar la ayuda de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en vista de los acontecimientos bélicos pro independencia que estaban aconteciendo. Como la perspectiva no se veía muy buena, había un temor, había dudas de si los ánimos y las acciones independentistas iban a tener un éxito después del desastre de Rancagua y Cancha Rayada, en fin.
y entonces acudieron a la catedral y ellos hicieron el voto, la promesa, ¿ya? Donde acontezca, ocurra la batalla, ahí te vamos a construir un santuario en tu honra y en expresión de gratitud. Pasado el 20 días después, vino la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. ¿Ya? Y, entre comillas, el milagro ocurre. ¿Ya? Y había que cumplir la promesa. Ahí O'Higgins elabora el decreto. Claro, ¿Ya? se subió al carro en realidad. En reconocimiento de las bendiciones y la intercesión de la Virgen del Carmen, eríjase, decreto que se erija el santuario. Y eso está corroborado, hay testimonios históricos y documentación al respecto. Y así comenzó. Y se colocó la primera piedra, creo que a los meses después, anoche estuve leyendo eso justamente, junto con el general San Martín. ¿Ya? Estamos viendo dónde podía estar esa primera piedra, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Y ahí comenzó lentamente la construcción del templo prometido, pero ocurrieron cosas, ¿ya? Divisiones, falta de plata, se interrumpió la construcción, vino un terremoto, vino un incendio. Entonces, hubo varios intentos hasta que se construyó la Capilla La Victoria, ¿ya? Que fue la primera capilla parroquia de Maipú. Pero era muy pequeña y también hubo un evento, un desastre natural que dejó muy maltrecha a la capilla. Entonces ahí creo que con don José María Caro, cardenal, se decidió, vamos a construir un templo como Dios manda, entre comillas. ¿Ya? Y ahí en 1948 se comienza la construcción del actual templo votivo de Maipú. ¿Ya? Y esta construcción termina en noviembre, la obra gruesa, en noviembre de 1974. O sea, del año 48 al 74, pasan varias décadas, y se concluye la obra gruesa en 1974. Y este año justamente se cumplen 50 años de esa bendición. Terminó la obra gruesa, pero los trabajos de terminación de la basílica, fue nombrada basílica después por la visita del Papa Juan Pablo II, dura hasta el año 2004-2006. O sea, ya en este siglo. Y eso es lo que tenemos ahora. Así más o menos la historia. Perfecto. Oye, Macarena, volvamos. Cuéntame brevemente cómo fue el tema del episodio de cuando quemaron la parroquia del el Sagrario, porque ahí fue también un tiempo en que hubo que tengo entendido que obviamente rescatarla, tratar de restaurarla, etcétera. Cuéntame brevemente para que después vayamos a ver, bueno, cómo vamos a celebrar este 16 de julio, ¿te parece? Yo ya tengo, por si acaso, ya tengo aquí mi escapular. Escapulario. Sí, ya Muy lo tengo. bien. Ya lo tengo, sí. Qué bueno. Sí, bueno, a principios del año 2008, marzo, abril, no me acuerdo bien en este minuto, un señor con sus capacidades distorsionadas fue y prendió fuego al altar de la parroquia del Sagrario, donde hacía poquito tiempo habíamos entronizado la imagen de la Virgen del Carmen. Y la imagen y el niño, como son de madera, sufrieron mucho daño, porque además la imagen que se venera en el Sagrario es una imagen vestida. Entonces tenía todos los ingredientes para que el fuego se propagara muy rápido. Tenía tela y madera. Así que desgraciadamente tanto la Virgen como el niño sufrieron mucho daño, quedaron muy quemadas. Y ahí inmediatamente las camareras, con el apoyo del asesor eclesiástico de ese entonces, el padre Javier Manterola, vieron
qué hacer. Empezaron a averiguar en Europa distintos centros de restauración que habían restaurado cosas que se habían dañado en la guerra, en España, en Bélgica, en Francia, y todos les decían que estaba tan dañada, que mejor era enterrarla y hacer una imagen nueva. Y milagrosamente, acá en Chile, llega en ese momento a hablar con la presidenta de las camareras, la directora de la DIVAM de ese entonces, y le dicen, nosotros nos ofrecemos a analizar el daño que tienen las imágenes y ver si la podemos restaurar. Y finalmente se da que es en Chile, con manos chilenas, donde tanto la imagen de la Virgen como la del niño se restauran con un proceso profesional impecable en el que se le hicieron rayos láser con elementos químicos que lograron consolidar la madera para volver a hacerla dura porque estaba toda carbonizada. Y finalmente así que es en Chile, en su reino, donde se la restaura y se vuelve nuevamente a llevar a la parroquia al Sagrario, con estos daños que quedan como parte también de la historia, de su historia desde que llegó de Francia. Esto queda como quizás una parte de la historia dolorosa, pero que también significó esta valorización de que en nuestro país, con manos chilenas, profesionales chilenas, con la mejor disposición, se logró rescatar la imagen y mantener, porque lo que nos decía el padre Manterola en esa época, que la imagen es una imagen, sabemos, pero está cargada de oración. Entonces era muy triste desecharla y mandar a hacer otra. Había que hacer los esfuerzos, los mayores esfuerzos para poder que esa imagen que tenía tanta historia y tantas oraciones, cargada de oración, de peticiones, de agradecimientos de tanta gente a lo largo de la historia de Chile, poder recuperarla, y así se hizo. Oye, Macarena, cuéntame, ¿es la misma imagen que ahora sale en procesión por el centro de Santiago o no va a haber procesión este año? No, este año sí va a haber procesión. La ¿Ya? procesión siempre es el último domingo de septiembre. Claro, O para el sea, Día de este la Oración año, por Chile. el Día de la Oración por Chile, Perfecto. exactamente. Ya, El 29 de septiembre es este año la procesión. ya, Pero la imagen, desde que se restauró, no es esa imagen la que ya, sale porque quedó muy dañada. Entonces los claro, deditos, el cuello, lugares con los claro. adoquines del centro y todo el movimiento se puede dañar. Entonces Claro, esa queda, no se puede correr ese riesgo. Padre claro. Marcelo, no quiero que me diga, a ver, dígame cómo se va a celebrar este 16 de julio en el templo votivo. Cuéntenos así a grandes rasgos qué va a haber una ceremonia, yo sé que hay varias misas a lo largo del día, cuénteme. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, como en todas las iglesias y parroquias y capillas y ermitas, el 16 de julio, también el Sagrario, se celebra el Día del Carmen con todo lo posible, ¿ya? Nosotros comenzamos a las 7 de la mañana con la primera Santa Misa. Después a las 10 viene otra con diferentes grupos. Estoy resumiendo. A las 12 la tercera misa con Monseñor Chomalí, a la cual acuden todas las parroquias del decanato de Maipú y nuestros invitados, ¿ya? Entre la misa de 10 y 12 va a haber un rosario mundial que va a ser transmitido por Radio María en 5 idiomas a más de 200 países, ¿ya? Así que estamos viendo todos los temas técnicos para que eso sea posible, sea transmitido desde Maipú al mundo católico. A las 3 y la tarde va a haber canciones, tenemos cantantes católicos de muy buena calidad que van a acompañar a los peregrinos que van al santuario, que suben al camarín de la Virgen con sus oraciones, con sus dolores, con su gratitud, con sus arrepentimientos, en fin. Y es todo el día un pasar de peregrinos. A las 3 de la tarde viene otra Santa Misa para los de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde la sexta misa para ir cerrando.
y lo hacemos muy lindo porque lo hacemos con los dragoneantes de la escuela de la guarnición militar de Santiago, y ellos mismos, después de haber custodiado todo el día a la Virgen del Carmen, bajan y cierran las puertas principales de la basílica. Calculamos unas 15.000 personas que van a pasar por el santuario. Tenemos todo preparado ya para eso, y esperamos que, y aprovecho aquí mismo de hacer la invitación a que vayan a sus parroquias del Carmen, vayan a sus ermitas, a sus lugares, a sus catedrales, y si pueden, y si quieren, pueden, vengan también aquí al Santuario Nacional de Maipú. Por supuesto que sí. Oye, Macarena, yo sé que ustedes se preocupan de la procesión del Día de la Oración por Chile, el último domingo de septiembre, pero para ahora tengo entendido que ustedes al menos mandaron un montón de escapularios, de los cuales yo tengo aquí, los estoy mostrando, ¿no? Y hay estampas de la Oración por Chile, etcétera, que han mandado a las distintas parroquias de Chile. Cuéntame brevemente de eso, porque si se nos termina el tiempo. Sí. Bueno, nosotros, como para fomentar y motivar la celebración del 16 de julio, mandamos a todas las diócesis de Chile material de devoción de la Virgen del Carmen. Mandamos la oración por Chile, mandamos rosarios con estampitas de cómo rezar el Santo Rosario, y mandamos muchos escapularios, porque el 16 de julio se celebra la Virgen del Carmen porque es el día en que la Virgen se le manifestó a San Simón Stock y le entrega el escapulario. Entonces nosotros en el santuario del Sagrario también entregamos, se hace imposición de escapularios, muchos escapularios a lo largo de las misas, y esperamos que así como el Padre dice, que invitan a todas las parroquias, que en todo Chile se pueda ojalá también imponer el escapulario. Entonces por eso nos preocupamos y nos gusta mucho poder mandar escapularios y material de devoción para que en todo Chile celebren a nuestra Carmelita. Así que Claro que sí. Oye, se nos fue el tiempo, pero podíamos haber comentado un poco del tema de los bailes religiosos, por ejemplo, que de repente son un poco controvertidos, ¿no? Pero que ustedes en el santuario hay una explanada donde hay toda una ceremonia, donde llegan a cantarle a la Chinita, a la Carmela, ¿no? Eso ¿es así, padre? Sí, bueno, los bailes religiosos son una tradición católica ya de bastantes años, ya, especialmente desde el norte de Chile, tiene ya más de 100 años, o sea, es un aporte cultural, podríamos decir, a la piedad popular. Sí, aquí a nuestro santuario de Maipú viene especialmente la Asociación Metropolitana de Bailes Religiosos, ¿ya? Con algunos invitados, desde Andacollo hasta el Maule, donde creo que es la mayor concentración en el sector central de Chile, a bailar a la Virgen. Y ellos lo hacen especialmente una semana después del 16 el domingo después del 16 de junio. Así que pueden hacerlo también. Pero también vienen el día 14, 15 y 16 de marzo, cuando ellos celebran la promesa, el voto hecho por el pueblo católico y O'Higgins, la Virgen del Carmen. Y ellos bailan eso en honor de la Virgen. Sí, va a haber, hay parroquias también que vienen con sus bailes, hay parroquias que tienen bailes religiosos, vienen para acá, pero decidimos que mejor ellos lo hicieran un poco después del 16, porque cuando están los bailes, abarcan todo. Es mucho, sí. Entonces, y para no todos es una expresión que les agrade o que les sea de como parte suya. Entonces, claro. Y como la iglesia es diversa, también hay que dejar espacio para otras expresiones, otros métodos de evangelización, pero con el mismo ardor y con el mismo amor a la Virgen del Carmen. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.
queridos amigos y amigas del Santuario Nacional, peregrinos todos del Templo Votivo de Maipú. Vengan este 16 de julio a saludar a nuestro Señor Jesús y a la Virgen del Carmen. El equipo y los colaboradores tenemos todo preparado para ustedes, para su venido. Vengan a visitar al Señor Jesús y a nuestra Madre María, Nuestra Señora del Carmen, para recibir aquí las gracias y las bendiciones de este santo lugar. ¡Bienvenidos! Por supuesto que sí. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos faltó harto todavía para haber comentado y comentamos muy hacia la pasada algunas cosas que eran bien importantes. Yo les quería mostrar, bueno, mi escapulario que lo tengo, obviamente, pero además este devocionario que sacamos dentro de la diócesis de San Bernardo, que se llama Orar con Jesús, que es donde está justamente todo el tema de las oraciones y devociones, que es un librito muy sencillo, muy cortito, muy espectacular, en realidad muy fácil de adquirir. Muchas gracias, Marcelo Aravena, padre Marcelo Aravena, y muchas gracias, Macarena Maquena, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a usted, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Después podemos hacer otro programa nuevamente en septiembre, por ejemplo. Pero y ahí seguimos obviamente, pues Macarena, porque vamos a necesitar hablar un poquito más del tema, ¿no? Sobre todo pensando en que el pueblo chileno, con de distintas maneras, de distintas formas, pero sigue siendo cada vez más mariano, de todas maneras. Conversamos con el padre Marcelo Aravena, rector del Santuario de Maipú, y con Macarena Maquena, camarera de la Virgen del Carmen y presidenta de la Cofradía Nacional del Carmen. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.